¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo es que una plataforma de streaming sabe exactamente qué película recomendarles? ¿O cómo el teléfono organiza las fotos por caras sin que nadie se lo pida? Pues eso no es magia, es inteligencia artificial. Y no es algo que viene en el futuro, es una herramienta que ya está acá, ahora mismo transformando nuestro mundo. Por décadas, el cine nos ha pintado robots casi humanos y computadoras que dominan el mundo. La imagen clásica de la ciencia ficción, ¿no? Pero, a ver, de toda esa fantasía, ¿qué tanto es realmente parte de nuestro día a día, hoy? La respuesta corta es un rotundo no. La IA ya dejó de ser una fantasía lejana. Hoy es una herramienta tan fundamental como el Internet. Y ahora vamos a desglosar dónde se esconde y sobre todo cómo es que funciona. Bueno, arranquemos por lo básico. Para entender el impacto real, más allá de los titulares y el hype, necesitamos una definición clara. ¿Qué es en realidad la inteligencia artificial? En esencia es esto, enseñarle a las máquinas a pensar, pero no solo a calcular a velocidades de locura, sino emular procesos que siempre consideramos muy nuestros, muy humanos, como aprender de la experiencia, razonar frente a un problema y, claro, encontrar soluciones. Esa es la meta. Y acá viene la pregunta del millón, la que lo cambia todo. Porque a diferencia de un programa de computadora tradicional, que solo sigue reglas fijas, la IA puede mejorar solita. Pero, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo aprende? Miren, se puede resumir en 3 pasos bien sencillos. Imaginemos que queremos que una IA reconozca fotos de gatos. Primero, la alimentamos con millones de imágenes, una cantidad de datos imposible para una persona. Segundo, la IA usa sus algoritmos para buscar patrones, las orejas puntiagudas, los bigotes, la forma de los ojos, y finalmente, cuando ve una foto nueva, usa esos patrones para predecir si es un gato o no. Así de simple, así es como aprende. Y esta frase, la verdad, lo clava, lo resume a la perfección. En vez de que un programador escriba 1.000.000 de reglas para definir qué es un gato, le mostramos a la computadora 1.000.000 de ejemplos. Es un cambio de mentalidad total. Pasamos de darle instrucciones a darle experiencia. Ahora, ¿cómo se arma todo este rompecabezas? La IA que usamos todos los días no es una superinteligencia que lo sabe todo. En realidad, se apoya en tecnologías muy específicas que son como sus pilares fundamentales. Y este es un punto clave. De verdad, la IA de hoy es lo que se conoce como IA estrecha. ¿Qué significa eso? Que es experta en una sola cosa. El sistema que le gana al campeón mundial de ajedrez no tiene ni la menor idea de cómo recomendar una película. Cada herramienta está diseñada para una tarea específica y limitada. Y aquí están sus 3 grandes pilares. El aprendizaje automático, que es el motor que aprende de los datos, como cuando Netflix recomienda una serie. Luego está el procesamiento del lenguaje natural, que permite que las máquinas nos entiendan, como Siri o Alexa. Y por último, la visión por computadora, que les da la capacidad de ver e interpretar imágenes, como el reconocimiento facial del teléfono. Ok, suficiente teoría. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se ven estos pilares tecnológicos en nuestro día a día? ¿Cómo están transformando sectores que nos tocan a todos? Pensemos en el trabajo. La IA automatiza esas tareas repetitivas y aburridas, y eso nos libera para enfocarnos en la creatividad y la estrategia. En la educación, puede crear planes de estudio personalizados para cada estudiante. Y en nuestra vida personal, bueno, es el copiloto que encuentra la ruta más rápida o ese entrenador personal que tenemos en el reloj. Y como vemos, su influencia es enorme. No se limita a un solo campo. Es como una capa de tecnología que está optimizando todo, desde cómo trabajamos y aprendemos hasta cómo nos movemos, nos cuidamos y nos entretenemos. El alcance es masivo. Y todo esto, claro, nos lleva a la gran pregunta sobre el futuro. Si la IA está en todas partes, ¿qué significa eso para nuestras habilidades, para nuestros trabajos y sobre todo para las responsabilidades que tenemos al usarla? Hay que cambiar el chip. La narrativa popular habla mucho de reemplazo, pero la idea de fondo es otra. Es aumento. La IA no está aquí para reemplazarnos, sino para aumentar nuestras capacidades. Es darnos una herramienta superpoderosa para transformar cómo trabajamos. A ver, pongámoslo así.
Por un lado, la IA se hace cargo de lo repetitivo, recopilar datos, transcribir, analizar, pero por otro lado, eso hace que las habilidades que son puramente humanas, como el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía o la supervisión ética, se vuelvan más valiosas que nunca. Así que la conclusión es clara. El futuro del trabajo no es una competencia contra las máquinas, sino una colaboración con ellas. Y por supuesto, eso exige que estemos dispuestos a aprender constantemente, a adaptarnos y a entender cómo trabajar junto a estos sistemas inteligentes. Pero claro, acá es donde la cosa se pone complicada, porque dijimos que la IA aprende de los datos que le damos. ¿Y qué pasa si esos datos están mal? ¿Qué pasa si reflejan nuestros propios prejuicios? Y este es uno de los mayores peligros, el sesgo algorítmico. Si, por ejemplo, entrenamos una IA para contratar gente usando datos de los últimos 50 años, es muy probable que aprenda los sesgos de género y raza que existían en esa información. Y el peligro real es que el algoritmo no solo va a replicar esos prejuicios, sino que los va a automatizar a una escala masiva, perpetuando la discriminación. Y por si fuera poco, tenemos el otro gran tema sobre la mesa, la privacidad. Para que la IA funcione y nos dé esos servicios tan personalizados, necesita combustible. Y ese combustible son nuestros datos, millones y millones de datos personales. Por eso, la ciberseguridad y la transparencia aquí no son un extra, son la base de todo. Necesitamos saber cómo se usan nuestros datos y tener la certeza de que están bien protegidos. Sin esa confianza, toda la promesa de la IA simplemente se cae. Y con esto cerramos con una reflexión final. Si la inteligencia artificial es, en el fondo, un espejo de la información que nosotros como sociedad le damos para que aprenda, la pregunta más importante que tenemos que hacernos es, ¿qué imagen de nosotros mismos queremos que ese espejo le muestre al futuro?